Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. La gracia y la paz de Cristo Jesús sea con todos vosotros. Les saludo desde Villa Allende, Coatzacoalcos, zona 11. Y bienvenidos a su programa La Voz del Buen Pastor. Gloria a Dios. Tenemos el placer hoy en este día 1 de abril traer el mensaje de la bendita palabra de Cristo Jesús, Gloria a Dios. la cual le invitamos que desde su hogar, la oficina y donde usted se encuentre, juntos demos la gloria, Gloria a la Dios. honra Aleluya. a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. Quiero invitarles a todos ustedes, amable audiencia, Iglesia del Señor Jesús, a ir en pos de la palabra bendita de Cristo Jesús en el santo libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 14 Gloria a Dios. Aleluya. y versículo 14. Amén. Ezequiel capítulo 14 y versículo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Y a la letra dice así, para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Aleluya. Si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, Gloria a Dios. dice el Señor Jehová. Gloria a Cristo. Aleluya. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y en esta hora quiero llevar a mi corazón y al vuestro un mensaje que lleva por título ¿Cómo vivir bajo la protección de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Sin duda alguna es una interrogante. ¿Cómo vivir bajo la protección de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. El capítulo 14 de Ezequiel está dividido en dos secciones principales. Uno, la idolatría de los ancianos de Israel, del versículo 1 al verso 6. Y dos, la destrucción de Jerusalén, que encontramos desde el versículo 12 al 20. Y sin duda alguna, ambas secciones iniciaron con la palabra: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Ambas secciones podemos ver que están operativos también en la actualidad, porque Dios aún juzga a las naciones. Aún Dios está hablando claramente en serio. El juicio para Jerusalén era inevitable. Era ya inevitable. Por ello el versículo 14 dice: si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Daniel, Noé y Job, ellos por su justicia librarían su vida. Ahora la interrogante es: ¿qué vio Dios en ellos para poder ser librados del juicio de Dios? ¿Qué tenían de especial estos tres varones que Dios dijera solo ellos librarían sus vidas cuando el juicio llegare a Jerusalén? Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Qué vio Dios en ellos? Por ello, Iglesia del Señor Jesús, quiero que vayamos y estudiemos un poquito la vida de Noé, la vida de Daniel y sin duda la vida de Job. Y así poder comprender cómo usted y yo podemos vivir bajo la protección de Dios
en este presente siglo. Cristo, aleluya. Y para ello tenemos el libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis, Amén. capítulo 6 y versículos 5 al 9. Y dice así la escritura: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Gloria a Cristo. Aquí encontramos la primera clave para estar bajo la protección de Dios. Amén, aleluya. Y dice el versículo 8: empero Noé halló gracia, Gloria a Dios. es decir, halló el favor de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué hizo Noé? ¿Qué hacía Noé para hallar el favor de Dios? Para hallar gracia a los ojos de Dios. ¿Qué hacía Noé? Versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, Gloria a Dios, aleluya. fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Gloria a Cristo, aleluya. Qué precioso. Amén, aleluya. Dice el texto sagrado: con Dios caminó Noé. Gloria a Cristo, aleluya. Esta, creo, hermanos, según la escritura, creo que es la clave principal Amén, gloria para que el ser humano pueda estar bajo la protección de Dios. a Cristo, aleluya. Caminar con Dios. La palabra de Dios nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque Noé caminaba en los caminos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aún en medio de una nación, en medio de una gente que no quería nada de Dios, en medio de una sociedad llena de maldad, él, iglesia del Señor Jesús, caminaba perfectamente ante los ojos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Él trataba de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Es por ello que halló gracia ante los ojos de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y Dios lo guardó, Dios lo cuidó, Dios lo protegió, aún en medio de esa nación, de ese pueblo, de esa gente, que su pensamiento era continuamente hacer el mal. El error que muchos hemos cometido, el error que muchos hemos cometido es querer vivir bajo la protección de Dios y andar en nuestros caminos. Ese es el error que la humanidad, y aún el creyente y no creyente, quiere vivir bajo la protección de Dios y seguir viviendo en los caminos del pecado. Seguir viviendo en caminos malos. Ese es el gran error, amigo, hermano, iglesia del Señor Jesús. Muchos queremos disfrutar de la protección de Dios en nuestra vida, pero no dejamos el mal. No dejamos el mal camino. Tenemos que tener en claro que Dios no quiere que nos vaya mal. Tenemos que tener en claro que Dios no quiere que fracasemos. Gloria a Dios. Tenemos que tener en claro que Dios no quiere que terminemos en la cárcel o en un hospital. Gloria a Dios, aleluya. Dios no quiere eso para nosotros. Ese será el destino de muchos si continuamos caminando
en el camino del mal. Adorado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Cristo. No quiero ser repetitivo, mucho menos, iglesia del Señor, insinuante, pero Dios sabe la razón del porqué de este mensaje. Gloria a Dios, aleluya. Él conoce nuestra condición, Amén, gloria a Él Dios. conoce nuestra necesidad, Él conoce el tiempo en que estamos viviendo. Y precisamente Jesús dijo que estaríamos viviendo los días de Noé. Y es verdad, en medio de una nación que no quiere nada con Dios, en medio de una nación que está sumida en la maldad, pero aún así, iglesia de Cristo Jesús, somos invitados a caminar con Dios. Y cuando eso haya sucedido, tenemos la bendición de tener la protección de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Cristo Jesús dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, Gloria a Dios, aleluya. que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se torne, bendito sea Jesús, Gloria a Dios, aleluya. el impío se torne de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? En este pasaje podemos ver la gran preocupación de Dios. Podemos ver el gran amor de Cristo Jesús para la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Al decir, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Esa es la invitación de Dios. Esa es la invitación de Cristo a la humanidad, aún a los que conocen y a los que no conocen. Esta es la invitación de volvernos de nuestros malos caminos, de volvernos a la senda antigua. Bendito sea Cristo Jesús. Dios no caminará con nosotros si no dejamos nuestros malos caminos. Él dijo claramente, deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro será amplio en perdonar. Y algo más hermoso, dijo el Señor, tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Es Dios quien nos habla, iglesia de Cristo Jesús. Es Dios quien te invita, hermano, hermana, amigo, joven. Es Dios quien te invita a través de su palabra que visualicemos por cuál camino estamos yendo. Queremos protección. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Su palabra dice, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Bendito sea Cristo Jesús. Y dos, ¿qué vio Dios en Daniel? ¿Qué vio Dios en Daniel para que también dijera, si estuviera Daniel en Jerusalén, solo él libraría su vida? ¿Qué vio Dios en Daniel? Daniel capítulo 6 y versículo 4, gloria al Señor. Dice así para la honra y la gloria de Jesucristo. Daniel capítulo 6, versículo 4, en el nombre de Jesucristo. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él
hallado. Gloria a Dios, Qué aleluya. hermoso, iglesia de Gloria Cristo a Jesús. Cristo, aleluya. Qué precioso es que Dios respalde a los suyos. Gloria a Dios, aleluya. Eso es bueno. Dice el texto sagrado que los enemigos de Daniel buscaron ocasión contra él para destruirlo. Gloria a Dios, para desestabilizarlo, haciendo que el rey firmara un edicto para que nadie pudiera hacer petición alguna, ni a Dios, ni a hombre, y que solamente fuera al rey. Pero Daniel era fiel. Gloria a Cristo, aleluya. Daniel tenía esta virtud. Gloria a Cristo, aleluya. Daniel, hermanos, iglesia de Cristo Jesús, se mantenía fiel a Dios. Gloria a Dios. Nada ni nadie iba a hacer que él dejara de orar a Dios, Gloria a Dios, ni sus aleluya. enemigos, ni sus amenazas, ni un edicto real, nada de eso. Es más, ni aún la amenaza de ir al foso de los leones. Dice la palabra del Señor Jesús en el versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaba hacia Jerusalén, Gloria a Dios, hincábase de rodillas 3 veces al día Gloria a Dios, aleluya. y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer Gloria a antes. Cristo, aleluya. Nada detuvo a Daniel, Gloria a Dios. ni la amenaza de ir al foso de los leones, nada detuvo a Daniel de dejar de hacer lo que él estaba acostumbrado a hacer: servir a su Dios, Gloria a Cristo. honrar a su Dios. Y esta es la clave para estar bajo la protección de Dios: ser fiel a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. La fidelidad cuenta mucho en la presencia de Cristo Gloria Jesús. a Cristo, aleluya. ¿Y sabe qué? Por su fidelidad a Dios, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Pero aún ahí estaba la mano de Dios, estaba la protección de Dios con él, porque Daniel le fue fiel. Gloria a Cristo. Dice en los versículos 20 y 23, y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, Gloria a Dios, aleluya. el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Gloria a Cristo, aleluya. ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. Gloria a Dios, aleluya. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese mal. Porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Gloria a Dios, aleluya. Adorado sea Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Alabanzas al Cordero. Gloria a Dios. Cuando el ser humano le es fiel a Dios, Gloria a Dios respalda a los suyos. Gloria a Dios. Dios socorre a los suyos. Dios guarda a los suyos. Daniel le fue fiel. Aunque la orden era no hacer petición alguna, solo al rey. Dice la Escritura que cuando él supo de esto, lo único que hizo es entrarse a su cámara
y postrarse, Gloria a Dios. adorar y orar. Bendito sea Cristo Jesús. Y Dios lo rescató, Dios lo protegió, Dios lo guardó. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Cristo, aleluya. Tristemente, lamentablemente, iglesia del Señor, ¿cuántos creyentes, cuántos cristianos queremos tener el respaldo de Dios? Queremos tener la protección de Dios, Gloria a Dios, aleluya. tal como Daniel. Así la queremos también para nuestra vida. Amén, gloria a Cristo. Pero lamentablemente no somos fieles con Dios. En la primera lucha, en la primera tentación, en la primera situación de presión a nuestras vidas, dejamos a Dios, dejamos de acudir, dejamos de glorificar, dejamos de buscar el rostro de Dios, pensando que en otro lado vamos a hallar protección. Nos equivocamos. Daniel supo dónde estaba la protección de Dios. Daniel sabía claramente que solo Dios lo podía librar, y así fue. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque Él no se dejó doblegar. Él no se dejó, iglesia del Señor, intimar por las amenazas de sus enemigos. Buscó a Dios como lo solía hacer. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted le busca? Gloria a Cristo. ¿Usted busca continuamente su rostro? Gloria a Dios, aleluya. ¿O solamente quiere la protección de Dios? Ese es el gran problema de hoy, iglesia del Señor Jesús. Ese es el gran problema que el mundo está atravesando. Únicamente requiere de Dios cuando se ve en necesidad, cuando se ve abrumado por los peligros, por la enfermedad, pero cuando está bueno y sano, no quiere nada con Dios. Le es infiel, le deja, le abandona. Solo se acuerda cuando está en situación de apretura. Mas sin embargo, Daniel, la Escritura testifica, y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer Gloria a Dios, antes. aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Iglesia del Dios vivo, aprendamos de la fidelidad de Daniel. Gloria a Dios, aleluya. Aprendamos de este gran siervo de Dios. Y que pase lo que pase, digan lo que digan, usted y yo sigamos orando, Amén, aleluya. sigamos buscando a Dios, Amén, gloria sigamos a Dios, adorando, aleluya. sigamos sirviendo, Amén, aleluya. y la bendición de Dios vendrá Gloria a sobre Dios, nosotros. aleluya, aleluya, aleluya. De seguro que sí, Sí, amén, aleluya. tal como fue con Daniel. Amén. Bendito sea el nombre de Gloria a Dios, Jesucristo, aleluya. al cual sea toda la gloria Amén, y gloria a toda Dios, la aleluya. alabanza por su Gloria a infinita Cristo, misericordia. aleluya, aleluya. 3. Job. ¿Qué nos enseña la vida de Job? Gloria a Dios. En el libro de Job, capítulo 1, Amén. capítulo 1 del libro de Job, dice así la palabra de Cristo Jesús, versículo 6 en adelante. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondió Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, Gloria a Dios, recto, aleluya. temeroso de Dios Amén, y apartado del mal? Qué precioso, gloria a Dios, aleluya. qué hermoso, iglesia de Cristo Jesús, Gloria a Cristo, aleluya. que Dios, el Señor mismo, dio testimonio de su siervo diciendo que era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso y apartado del mal.
Pero aquí esta palabra, este texto, hermanos, hay una palabra que me gusta mucho en lo particular. Y es la que debe reinar en nosotros. Y es el temor a Dios. Aleluya. El temor a Dios. Sí, amén. Pero no es un temor de un miedo, de un pavor. No. Respeto. Gloria a Dios. Aleluya. Reverencia al Dios del cielo. Gloria a Cristo. Aleluya. Eso es lo que tenía Job. Respetaba a Dios, honraba a Dios, reconocía a Dios. Por algo el proverbista dijo, gloria a Cristo, Amén. Aleluya. reconócele en todos tus caminos Gloria a Dios. Aleluya. y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre que teme a Dios respeta a Dios en todo su caminar. Gloria a Cristo. Aleluya. Y Dios va por delante de él, enderezando su camino. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Aleluya. El problema de muchos cristianos, de muchos creyentes, el problema es que no nos apartamos del mal. Seguimos caminando y enredándonos en el mal, y aún así queremos vivir bajo esa protección. Ese es el grave error de la humanidad. Hacer de su vida lo que quiere y tener la bendición de Dios. Mas sin embargo, de esa manera nunca podremos estar bajo la protección de Dios. El cristiano que no tema a Dios, que no se aparta del mal, la palabra de Dios nos dice que tarde o temprano será quebrantado. Proverbios capítulo 10, verso 9 dice, el que camina en integridad Gloria a Dios. anda Aleluya. confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tarde o temprano ese ser, ese hombre, esa Gloria a mujer Dios. Aleluya. que no teme a Dios será quebrantado. Proverbios capítulo 13, verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Gloria a Dios. Aleluya. Mas el que se allega a los necios será quebrantado. Esa es la condición del mundo. Esa es la condición de muchos. Queremos estar bajo la protección de Dios y seguir andando en caminos donde ya no debemos de estar. Con malas compañías, con falsos amigos. Tenemos que tener en nuestro corazón Sí, amén. Gloria lo a que Dios. Dios vio en Aleluya. Job, el temor, Gloria a el Cristo. respeto, Aleluya. la reverencia al Dios del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Una garantía de la protección de Dios sobre nuestra vida es que temamos Amén. Aleluya. y que nos apartemos del mal, que andemos en su camino y que tratemos siempre de hacer lo bueno, Gloria a Dios. Aleluya. de hacer el bien. Amén. Aleluya. Adorado sea el nombre de Gloria a Jesucristo. Cristo. Gloria a Dios. Y cuando Aleluya. esto suceda, iglesia del Señor, tendremos la protección de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hoy- Aleluya. Hoy en el mundo entero, aún en nuestro México, se vive una situación tremenda. Desde el ángulo que lo queramos ver, nada sucede si Dios no lo permite. Amén. Aleluya. Pero quiero decirte algo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tiempo se acaba. El tiempo de la misericordia se acaba. Y su palabra dice, Jesús dijo, he aquí la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre Amén. Aleluya. en espíritu y en Gloria a verdad. Dios. Aleluya. ¿Usted quiere ser protegido? Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Usted quiere vivir bajo esa protección de Dios? Tratemos de caminar con Dios como Noé. Amén. Aleluya.
Seamos fieles a Dios como lo fue Daniel. Amén, gloria a Dios, aleluya. Respetemos a Dios como lo respetó Job, Gloria a Dios, aleluya. porque fue Dios mismo quien testificó de su siervo. Que usted y yo, amado hermano, iglesia del Señor, Gloria a Dios, aleluya. joven, amigo, ahí donde estás, ahí donde te encuentras, Amén, aleluya. reflexionemos en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. No sé cuál sea tu condición, tu situación. Amén, aleluya. ¿Quieres protección? ¿Quieres bendición? ¿Quieres que Dios te bendiga, que Dios te guarde? Allégate a Él. Gloria a Dios. Adórale a Él. Sírvele a Dios. Busquemos a Dios. Es momento, iglesia del Señor Jesús, que todos nos demos a la tarea de buscar a Dios. Reitero, Amén. el tiempo se acaba. Gloria a Dios. La puerta está ya por cerrarse. Amén. Amada iglesia del Señor Jesús, como dijera el Espíritu Santo, el que tiene oído, oiga Amén, lo que el aleluya. Espíritu dice a la Gloria a iglesia. Dios, aleluya. Considera lo que digo Amén, y Dios aleluya. nos dé entendimiento en todo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga en su corazón y en el mío Amén, gloria esta a palabra. Cristo, aleluya. para la Gloria a honra Dios, y la gloria aleluya. de Amén. Cristo Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Mis hermanas, aquí presentes, le darán la gloria al Señor Jesús Amén, aleluya. con una alabanza. Y le invito a usted, hermano, hermana, amigo, no se canse de darle la gloria al Señor. Amén, aleluya. Glorifique a Dios. Amén. Dele la gloria al que lo ha sostenido en este día. Adelante. Gloria a Dios. Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. Aleluya. No Gloria a Dios. nos podemos Gloria callar, a Cristo. anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria Aleluya, gloria a Dios. a cada pueblo Sí, y amén. nación, Así trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. La iglesia del buen pastor, columna de la Gloria a verdad, Cristo. predica a Cristo Jesús, pues él murió en la cruz para darnos libertad, y llevaremos su gloria Aleluya. a cada pueblo y Con la nación, ayuda de Cristo. trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos
gloria de Jesucristo. Les invito a ir en oración, dando gracias a Dios por su palabra, por este momento que nos ha permitido transmitir este mensaje, y nos ponemos en sus manos preciosas, que Él sea nos guarde y nos cuide. Oremos en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, Dios mío, llegue al Bendito corazón del hombre, Señor. Eterno Padre Celestial, Tú tienes poder, Cordero de Dios, en esta hora, en este momento, mi Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, a través de tu palabra, porque nos has bendecido, nos has dado, Señor Jesús, Rey de la gloria, este momento para darte gloria, honra, Cristo precioso. Gracias, gracias, mi Cristo maravilloso. Y ruego que su palabra llegue a cada alma, a cada corazón. Bendito Dios, de aquel que tiene la intención, el deseo de buscar, de servirte, de adorarte. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Bendice, bendice poderosamente, Padre eterno, a toda tu iglesia, a todos aquellos, Señor, que están viendo y oyendo esta transmisión. Que tu mano preciosa, bendito Dios, a través de tu palabra, haga mella en ellos. Bendito Cristo Jesús, y los guardes, los cuides, los defiendas de todo mal, de todo peligro, y supla sus necesidades. Bendice su vida espiritual, bendice su vida física, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, Cordero de Dios, para la honra y la gloria de tu santo y bendito nombre. Precioso Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Dios, porque sé que eres bueno, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Gloria a Dios. Maestro. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es Hemos llegado ya a la parte final de esta transmisión y esperamos que todo sea para la honra y la gloria de Jesucristo. Y seguimos invitando a toda la amable audiencia, a la amada de Jesucristo, a seguir participando, enlazándose en estas redes de Instagram, Facebook y EBP Zona 11, para Gloria a que Dios, aleluya. se vean también bendecidos de la palabra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Día con día, desde aquí de Villa Allende, se estarán transmitiendo la palabra de Cristo Jesús, y también al final de ello escucharemos, ¿verdad?, las alabanzas para la gloria de Cristo Jesús. Dios le pague al equipo que hace posible esta transmisión. Dios le pague a nuestras hermanas que hoy les tocó participar en esta alabanza. Dios le pague a usted también por este momento que se ha dado tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aleluya.